Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hoy vamos a compartir una parte del mundo de la química orgánica, que es la nomenclatura. Vamos a partir hablando de la base, de lo esencial de todas las estructuras orgánicas, que es el carbono. En nuestra base es como la columna vertebral que tienen todas las estructuras. ¿Qué podemos hablar sobre las características del carbono? Que este átomo tiene una gran estabilidad, tiene una baja tendencia a robar o perder electrones y la facilidad que tiene de formar enlace con otros átomos. Aquí nosotros tenemos la representación de la configuración electrónica, donde nosotros podemos ver que en su último nivel energético tiene 4 electrones. Y estos 4 electrones se pueden movilizar de distinta manera, formando distintos tipos de enlaces. Enlaces simples, dobles y triples. Aquí tenemos algunos tipos de posibilidades que se pueden unir los átomos de carbono. Tenemos cadenas que son lineales, también tenemos cadenas que son ramificadas, o sea que pueden salir de esta estructura lineal, y también podemos tener cadenas que son cerradas, como aquí tenemos la cadena cerrada, o sea, un ciclo. Entonces los carbonos van unidos y van cerrados. También, ¿qué podemos hablar del carbono? Que puede formar enlaces simples, como lo tenemos acá, siempre recordando la tetravalencia del carbono. Eso quiere decir que forma 4 enlaces a su alrededor. Cuando nosotros miramos el enlace simple y miramos el carbono, siempre tiene que tener esos 4 enlaces a su alrededor. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y el segundo carbono también tiene sus 4 enlaces simples a su alrededor. Acá nosotros tenemos el otro tipo de enlace, que es el enlace doble entre los carbonos, y también tenemos que fijarnos en la tetravalencia, que es cuando nosotros creamos y dibujamos cada uno de los compuestos. Y también tiene que respetarse siempre la tetravalencia del carbono. Doble enlace serían 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siempre respetar, siempre repito mucho, la tetravalencia, porque es muy importante en el momento de escribir, de hacer los dibujos, de hacer las estructuras, ir respetando las reglas, porque hay un montón de reglas que vamos a ir viendo para la construcción, ya sea de las estructuras y también de los nombres que tienen cada una de ellas. Y luego tenemos el enlace triple. Si nosotros nos fijamos, entre los carbonos está el enlace triple, pero si contamos alrededor del carbono, tenemos los 4 enlaces en cada uno de ellos. Estamos respetando su tetravalencia y también es muy importante la hibridación. ¿Qué podemos hablar sobre la hibridación? Cuando nosotros hablamos de sp3, hay una combinación, hay una unión entre los orbitales. En este caso sería un orbital S con 3 orbitales P. Entonces aquí tenemos la conjugación, ¿no es cierto?, de los diagramas de orbitales, que es la ubicación, el espacio donde se encuentran los electrones, y esto me va a generar una estructura que tiene una forma en el espacio. ¿Cuál es esa forma geométrica? La tetraédrica. Y como tiene una forma especial en el espacio, tiene un ángulo. Y ese ángulo es de 109,5. Cada uno de estos enlaces son enlaces simples. Por lo tanto, nosotros le asignamos sigma. Por lo tanto, va a tener 4 sigma, porque son 4 enlaces simples, por ejemplo, acá en el metano. Luego tenemos la hibridación sp2, que es la combinación de un orbital S con 2 orbitales P, que al final que veamos la hibridación voy a mostrar cada uno de los videos para que vean la hibridación, porque no es fácil de imaginarlo, porque nosotros no lo podemos ver a simple vista. Y esto va a generar 3 orbitales híbridos iguales a sp2 más un cuarto orbital P, por lo tanto aquí se va a generar un enlace doble, que nosotros le llamamos enlace pi. Y la geometría que va a tener es trigonal plana, y los ángulos que se van a formar en esta estructura son de 120 grados. Por último tenemos la hibridación SP,
donde es la combinación de un orbital S con un orbital P. Aquí tenemos el resumen del diagrama de orbitales. Y se va a generar dos orbitales hibridados igual a SP más dos orbitales P. Y acá tenemos entonces la formación del enlace triple. Entonces nosotros hablamos de dos enlaces pi, el de arriba y el de abajo, y el de a medio, ¿no es cierto?, sería el enlace sigma. ¿Qué tipo de ángulo vamos a formar acá? Ángulos de 180 grados, lineal, sería su geometría. Entonces aquí tenemos el orbital S, que sabemos que tiene una forma esférica, que es como un globo, pero que no tiene definición en su estructura, y luego el orbital P, y ahí se forma la hibridación, y esa es la zona de probabilidad de encontrar los electrones. Y ahí nosotros podemos ver los ejes en el cual se encuentra la hibridación. Entonces ahí lo podemos ver de distintas posiciones, porque esto ocupa una posición en el espacio. Aquí tenemos el orbital S y los orbitales P. Y aquí tenemos el resultado de la hibridación. Y esas son las zonas de probabilidad de encontrar los electrones. Y por último, sp3. Acá hay otra pregunta de prueba muy importante que tiene que ver con la clasificación del carbono. Entonces, en una pregunta puede salir una estructura y pueden estar señalados con número en el carbono o con un asterisco, dependiendo de la pregunta, que ustedes clasifiquen si es primario, secundario, terciario o cuaternario. Si nosotros miramos acá, el carbono primario está unido solo a un carbono vecino. En el carbono secundario está unido a dos carbonos vecinos. El carbono terciario, que es este, está unido a 3 carbonos vecinos. Y el cuaternario está unido a 4 carbonos vecinos. Entonces a mí me pueden colocar una estructura con todos sus hidrógenos, ¿no es cierto? Un compuesto que tenga todos sus hidrógenos con su tetravalencia completa, y me pueden marcar ciertos carbonos dentro de esta estructura y que diga qué tipo de carbonos son, si primario, secundario, terciario o cuaternario, dependiendo, ¿no es cierto?, de la pregunta, pero es una pregunta de prueba. Acá también tenemos algo muy importante y que también se pregunta mucho, que tiene que ver con la longitud de los enlaces simples, dobles y triples. Si nosotros miramos acá, la longitud de los enlaces simples es mayor que el doble y el doble es mayor que el triple. Y eso es una pregunta de prueba, es de reconocimiento. Es una, ¿lo sé o no lo sé? Por lo tanto, esto tienen que manejarlo, la longitud, no el número exacto, sino que saber que el simple es el más largo, después viene el doble y el más corto es el triple. Esa es pregunta de prueba. Ahora ya entrando en la nomenclatura, nosotros vamos a ver rápidamente los acíclicos, ¿no es cierto?, que son cadenas que son abiertas. Vamos a ver saturados y también los insaturados. Cuando nosotros hablamos de los saturados son los alcanos, los que tienen enlaces simples en su estructura, y los insaturados cuando hablamos de enlaces dobles y enlaces triples, que serían alquenos y alquinos. Y obviamente que pueden ser estructuras lineales o ramificadas. Y después viene otro grupo que son los ciclos, las cadenas cerradas que también pueden tener saturaciones, ¿no es cierto?, enlaces simples, y también pueden tener insaturaciones, enlaces dobles o enlaces triples, estas estructuras que son cerradas. Y por último, también hay un grupo que son los aromáticos o los bencénicos. Cuando nosotros hablamos de los alcanos, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Los alcanos, yo tengo que manejar para cualquiera de mis hidrocarburos los 10 primeros prefijos. Aquí coloqué una tabla en la cual tenemos del 1 al 10, y eso ustedes se los tienen que aprender de memoria para poder armar las estructuras.
1-met, 2-et, 3-prop, 4-but, 5-pent, 6-ex, 7-ept, 8-oct, 9-non y 10-dec. Eso es fundamental porque eso me va a indicar la cantidad de carbonos que tiene la estructura. El tipo de saturación, ¿quién me lo va a dar? La terminación. Ano para un alcano, eno para un doble enlace, ino para un enlace triple. Ano, eno, ino es la terminación y que me va a indicar si es saturado o insaturado la estructura. También acá, si nosotros nos fijamos, tenemos los alquenos, lo mismo. Nosotros tenemos que saber todo lo que tiene que ver con el prefijo y solamente va cambiando la terminación, que en este caso sería eno. También hay una fórmula molecular que me pueden colocar en la prueba si cumple, por ejemplo, una estructura, un CH2, un C2H4. Entonces me pueden decir si es un alcano, un alqueno, un alquino. Entonces, si a mí me dan el N, entonces yo digo, si es 2, tiene 2 carbonos y 2 por 2 son 4. Por lo tanto, sería un alqueno. Tengo que manejar las 3 fórmulas moleculares que tienen cada una, ¿no es cierto?, de estas estructuras. Y aquí el alquino, que ya sabemos que es la terminación ino, y respetando siempre estos 10 prefijos. También nosotros tenemos radicales. Los radicales es todo lo que está fuera de la cadena principal. Entonces aquí tenemos el metilo, pero cuando nosotros estamos escribiendo el nombre de la estructura, ahí lo llamamos metil. Acá tenemos el etilo, después el propilo, butilo, pentilo. Si ustedes se fijan, va a ir dependiendo de la cantidad de carbonos que tiene la estructura. El met, de 1 carbono. Et, de 2 carbonos. La terminación hilo me indica que es radical, o sea que está fuera de mi cadena principal. Y también hay unos que son específicos y que tienen una forma en el espacio particular y que también me pueden preguntar en la prueba, pero siempre son los mismos. Puede ser el isopropilo, el isobutilo, el secbutilo y el terbutilo. Esos son los que más se preguntan en la prueba. Por lo tanto, tengo que manejar este tipo de radicales que están fuera de mi cadena principal. Acá. Miremos aquí nuestra estructura. Esta es una cadena que es ramificada, que tenemos una cierta cantidad de carbonos y de hidrógenos, siempre respetando la tetravalencia, 3 y 1, 4, 1, 2, 3, 4, siempre respetando la tetravalencia del carbono. ¿Y cómo yo voy a colocarle el nombre a esta estructura? Primero, el paso número 1, siempre elegir la cadena más larga. Entonces, voy a empezar a mirar, a ver esta estructura y la empiezo a enumerar. Le coloco números a esta estructura. Si yo me fijo, es un alcano, tiene solo enlace simple. Entonces, yo tengo la posibilidad, en este caso, de empezar por la izquierda o por la derecha, pero ¿qué lo va a determinar en segunda opción? Que para esto hay reglas. Por donde me queda más cerca el radical. Y si yo miro, esto es un radical porque está fuera de mi cadena principal, y también acá tenemos otro radical, y aquí tenemos otro radical. Entonces, enumeramos la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya sé que mi cadena principal tiene 7 carbonos, por lo tanto es un hept, y la terminación es ano, por lo tanto es un heptano. Pero antes, yo sé que por regla tengo que colocar los radicales. Tengo que colocar la posición de los radicales. Entonces, ¿qué tipo de radicales tenemos? Tenemos metil y tenemos un isopropil. ¿Y cómo vamos a ordenar entonces estos radicales? Por orden alfabético. Entonces tenemos el isopropil y luego tenemos, ¿no es cierto?, el metil. Siempre colocando la posición de estos radicales. Entonces aquí será 3 isopropil, luego colocamos 2,5, porque son las posiciones que tienen los otros radicales, dimetil, porque son 2, heptano. Y ahí tenemos la estructura completa con su nombre correcto.
Acá tenemos dos ejemplos. Siempre tenemos que elegir la cadena más larga y colocar los radicales en orden alfabético con su posición, separado entre comas si tiene más de una posición, con un guión. Colocamos, no olvidar que si son más de 2 radicales, colocar di, si son 2, tri o tetra, si son 4. Y al final, después de colocar todos mis radicales, viene, ¿no es cierto?, la cadena principal y la terminación. Para los alquenos sigue el mismo estilo. ¿A qué me refiero con esto? De que siempre los radicales van primero, entonces siempre elijo la cadena principal. Siempre, si yo tengo una insaturación, tiene que estar dentro de mi cadena principal, no la puedo dejar fuera. Entonces esta va a ser mi cadena principal y aquí abajo tenemos el radical, que sería lo que tengo fuera de la cadena principal. Por lo tanto, enumero siempre más cerca de la insaturación. Por lo tanto, aquí yo ya sé 1, 2, 3, que en el carbono 3 tenemos el propil, porque tiene 3 carbonos, este radical. 1, colocamos 1 porque es la posición donde está el doble enlace. Hexeno, porque es una cadena que tiene 6 carbonos y que tiene el enlace doble en el carbono 1, terminación eno, enlace doble. Y hay uno solo, porque si existieran 2 sería dieno, pero en este caso es uno solo. Acá, si nosotros miramos, esta es nuestra cadena principal, en el carbono 3 tenemos el radical metil, en el 1 y en el 4 tenemos, ¿no es cierto?, 2 enlaces dobles, por lo tanto colocamos 1,4, penta, que es la cadena principal, que tiene 5 carbonos, y dieno, porque estoy con 2 insaturaciones en el carbono 1 y en el carbono 4, la terminación de doble enlace. Y por último, los alquinos. Aquí. Tenemos la cadena más larga, siempre la identificamos. Puede ser así, en línea lineal, o puede seguir hacia abajo. No va a variar en este caso la posición del CH3. Entonces, si yo me fijo, voy a partir por donde me queda más cerca la insaturación. Parto enumerando mi cadena por el lado izquierdo. Si yo me fijo, estoy en el carbono 6 con el radical metil. Y luego, en el 2 y en el 4, son las posiciones de las insaturaciones. Tenemos 7 carbonos en la cadena principal y tenemos 2 insaturaciones, por lo tanto, diino. Y la siguiente estructura, nosotros tenemos acá una cadena de 8 carbonos, oct. Y aquí, ¿qué voy viendo? Que tengo una mezcla. Tengo enlaces dobles y enlaces triples, y también se ordena por orden alfabético. Por lo tanto, primero pongo siempre los radicales, como lo dice la regla de la IUPAC, 4,5 dimetil, aquí están las posiciones de los dimetil, 4 octen, o sea que en el carbono 4 tengo el doble enlace, y en la posición 1 y 6 tenemos la posición del triple enlace. Pero como son 2, tengo que colocar diino. Cuando yo coloco el nombre del octén, no puedo colocar octeno porque cortaría el nombre como que si estuviera terminando. Por lo tanto, tengo que colocar solamente octeno, no puedo colocar octeno. Y al final sí termino con la terminación ino. Estas son las reglas básicas para poder construir estructuras alcanos, alquenos y alquinos. Falta un mundo todavía de los ciclos, y también de los grupos de bencenos y también los grupos funcionales que se van agregando a todas estas estructuras, los alcoholes, los fenoles, las aminas, las amidas, etc. Así que esto ha sido como una introducción, que es las reglas básicas para poder construir la nomenclatura de los grupos funcionales más adelante. Esto es lo básico para poder avanzar en todo lo que tiene que ver con la nomenclatura orgánica. Así que en otro capítulo vamos a hablar del otro tipo de nomenclatura. ¿Sí? Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días.
Prepara tu PCU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.